usar su cuenta de la San Simón, ¿no? Hay personas que todavía siguen intentando conectarse con sus cuentas normales. Ya va a ser el examen y ya no tiene que fallar sus correos. Muy bien, cerramos la grabación. Ingeniero, una consultita. Buen día, lo escucho. Sí, lo que hicimos estas dos últimas clases, ¿lo subió al Classroom o a otro espacio compartido? Porque no pude encontrar lo que hicimos las dos últimas clases, Inge. Por favor, si me confirma. O sea, ¿las clases grabadas o a qué te refieres? El material que usted ha hecho, ¿no es cierto? En el Excel hizo una lista de dispositivos, ha sacado la potencia, ha asignado cables y etcétera. Eso, usted dijo que iba a subir un Excel completo sobre eso. Ay, ni idea, che, eso yo lo he hecho para que vean nada más. No he... Bueno, a ver si lo he grabado. Porque hicimos una instalación domiciliaria y también hicimos el ejemplo del data center. ¿Recuerda, Inge? Claro, pero yo utilizo Alexa más para que se ordene la pantalla, no tanto para... A veces lo grabo, a veces no. Mayormente no grabo nada. A ver, vamos a ver acá, laboratorio, circuitos, ¿no? Cálculo de corrientes, creo que lo he grabado. Acá. Ya. Esto se lo subo, no hay problema. Por si acaso es solo para aprendizaje, cuidado que estén viendo lo que es para a nivel profesional. Nada, a nivel profesional hay que ser mucho más exhaustivos, mucho más detallistas incluso, ¿ya? Excel básico, vamos a poner aquí siempre. Está dentro de la materia perdón, el capítulo de circuitos, pero lo vamos a separar ya. Eléctricos, instalaciones eléctricas. Ya. Muy bien. Ahora nos toca ver lo que es un poco de lo que es la electrónica analógica. Ya. Y lo que vamos a ver hoy día más que todo es el diodo. Ya. Este es el símbolo del diodo. Ya, el diodo es un semiconductor que vamos a hacer ahorita un ejemplo y después explicamos la teoría. Muy bien, este circuito es uno de los principales primeros que hemos visto una fuente de voltaje con su resistencia. Pero en este caso lo estoy colocando al medio un diodo, ¿ya? Vamos a colocar un medidor de corriente.
y lo vamos a hacer funcionar. Como pueden ver, debe estar cumpliendo, verificaremos. Play de on. Tenemos el 12 dividido entre 1000. Sale 12 miliamperes, aproximadamente 11,28 miliamperes, ¿no? Entonces me dirán, si está pasando la corriente, ¿qué diablos hace esto? Entonces tenemos nuestro primer circuito. Vamos a hacer un circuito gemelo. Vamos a tratar de que se vean los dos. Listo, ¿verdad? Vamos a, pero este segundo circuito vamos a voltear. Fíjense, en este circuito de arriba, normal está pasando aproximadamente los 12 miliamperes y en este circuito no está circulando corriente, ¿no? Entonces, hace mucho ya el sentido del diodo. El diodo va a hacer de que suceda un flujo en el sentido de su flecha, como pueden ver, ¿no? Ahorita vamos a explicar mejor con una fotografía. Esta parte para el examen es más teórica, ya es regalo prácticamente. Se les pone un circuito, se les pone un diodo, se les dice en qué voltaje está o en qué corriente está, ¿no? Entonces, es muy sencillo esta parte, pero si no lo comprenden, no puedes responder. A la pregunta, la respuesta es esta. No hay mucho donde perderse. Tenemos que sabemos que esto es más, esto es menos, entonces la corriente va a ir de menos a más, ¿no? Entonces, coincide con el sentido del diodo, ¿ya? En este caso también tenemos más, aquí tenemos menos, ¿no? Aquí se contradicen, son sentidos contrarios, ¿no? Entonces, al ser circuitos contrarios, la teoría dice del diodo, la teoría, escuchen bien, de que este circuito se abre. Es decir, es como si viniera un borradorcito e hiciera esto. ¿De acuerdo? Es como si viniera un borrador e hiciera esto. Se abre y si está abierto, obviamente no va a circular corriente, ¿verdad? Es como si lo hubiéramos desempalmado. Esa es la propiedad del diodo. Vamos a hacer unos dos ejemplos más, pero ya con voltaje. Ahorita hemos visto el flujo de corriente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Vamos a volvérselo tal cual. Y ahora vamos a medir voltaje. Una de las preguntas de examen es, cualquiera de estos dos circuitos puede estar. Se les dice, ¿cuál es el voltaje del diodo? ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a avanzar eso.
ya está prendido. Fíjense, cuando el diodo está en este estilo, ya, el voltaje es 0,7 voltios, ¿no? Que es lo mismo que lo que está acá en milivoltios. Y cuando se abre los 12, ¿ya? Porque como se ha abierto, este va en paralelo y ustedes me dirán, ¿y qué pasa con la resistencia? No pasa nada. ¿Por qué? Porque está abierto. Es decir, voy a redibujar este mismo circuito sin diodo para que se entienda. Porque aquí es donde la mayoría se aplaza. Esa es la pregunta al grano, pero responden mal. Si les digo que se abre, es como si yo hiciera esto. Toda esta línea sería la que voy a dibujar. Esta otra línea al medio de una resistencia. Voy a colocar la resistencia. Listo. ¿Verdad? Entonces, estamos midiendo entre estas dos borneras. No es que estoy enchufando algo acá. Si yo enchufaría algo acá, obviamente en serie va a sumar a esto y va a medir otra cosa. Estamos pidiendo el voltaje de esto. Como esta resistencia no está polarizada con nada, es como si fuese un hilo. Por eso es que aquí marca 12, como pueden ver. 12, prácticamente. Ahora, aquí arriba, ¿por qué está marcando 0,7? Dentro de lo que es los diodos, existen dos tipos de diodo, ¿ya? El de silicio y el de germanio. Este de silicio lo encuentran en cualquier tienda. ¿Ya? Está 0,7 voltios que consumen. Y este otro consume 0,3 voltios. Es decir, la explicación es de que el diodo simplemente hace su dirección. Cuando está en contrario de su dirección, no deja pasar y así que se queda en cero. Pero para hacer ese trabajo, él consume 0,7 voltios. Cuando está polarizado, ya sea de silicio o germanio. El más fácil de conseguir es de silicio. Ya, de silicio. De germanio hay también, pero es muy poco, ¿no? No es algo tan comercial, pero consume mucho menos. Entonces, en el examen que entra el circuito y les digo, coloque el voltaje del diodo. Si yo les coloco este circuito, el voltaje del diodo es 0,7 voltios. Si yo les coloco este circuito, el voltaje es lo de la fuente. Si la fuente dice 30, 30. No vaya a ser un estudiante que el anterior semestre he enseñado con 12 y en el examen me he puesto 5 voltios. Y aquí me lo pone 12 y me dice que usted ha enseñado con 12. No, estoy repitiendo. Esto prácticamente es la fuente de voltaje. Por eso 12, prácticamente 11,99 sería 12. Esto es el principio más básico del diodo. ¿Para qué sirve? Muchas veces se lo coloca a la salida de para algún dispositivo, para algún motor, ¿no? Cuando quieres hacer alguna parte de domótica y estás mezclando muchos circuitos, no solo uno, digas más de 2, más de 3, es para que no te entre alguna corriente en sentido contrario. Es decir, viene alguien, arma otro circuito y se establece en tu circuito, ¿ya? Entonces, por algún motivo,
por alguno se entra un corte y quiere quemar tu fuente. O sea, va a entrar un voltaje más grande de 12 y obviamente va a dominar la corriente. Al dominar la corriente va a querer y este se va a abrir, no va a dejar que pase, ¿no? Entonces, dentro de la electrónica es muy útil para carritos Sumo, para seguidores de línea, para esas cosas, ¿no? Eso sería. Hasta aquí terminaríamos el principio básico del diodo. Les voy a mostrar diodo con onda senoidal y con eso terminamos. Antes de pasar a eso, ¿hay alguna duda? Ingeniero, Escucho. en el circuito de arriba, si es, por decir, 15 voltios, igual va a sacar del yodo 0,7 voltios. Muy buena pregunta, exacto. Aunque le metamos 15 voltios, obviamente varía un poquito con AB720, pero el redondeo es 0,7. Pero, o sea, la teoría es el 0,7, pero sabemos que en la realidad varía por 723. Yo le pongo 5, va a variar, ¿no ve? Pero redondeando es 0,7. Ya. Eso sería el término de diodo. Entonces, en el examen, 0,7, ¿ya? Sea el voltaje que sea. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sigue cuando el diodo está en dirección de la corriente del voltaje, ¿de la fuente o del diodo? Del diodo, ¿no? Del diodo, Y cuando está en contra de la corriente del voltaje es de la fuente. de la fuente. Ok, gracias. Nada. Hay diferentes modelos de diodos. Este es el más clásico. ¿Ya? 0,7 solo cuando es de silicio, ¿no, Inge? Claro. De germanio sería 0,3. De germanio sería 0,3. No, pero en el examen no les voy a fregar con eso de germanio. Es todo silicio, porque en el mundo cotidiano germanio casi nadie usa. Tuviera que ser un especialista en electrónica de alta, ¿cómo se dice? De alta fidelidad de la información. Entonces, no, tampoco quiero fregarles la vida. Ya, lo que sí vale la pena aclarar es esto, ¿no? Cuando tú compras un diodo, ya, cuando compras un diodo, viene también por corrientes. No es nomás comprar y poner. Entonces, su corriente máxima, por ejemplo, de este diodito es de 1 amper, ¿ya? De 1 amper. Entonces, si tú vas a manejar más de 1 amper, esto no te sirve. Segundo, aparte de decirnos que este diodo es de 1 amper, obviamente hay códigos para 2, 3 amperes, incluso los de alta estación son diodos de, estamos hablando de 50 amperes, existe. Entonces, tiene también su disponibilidad del voltaje que va a aguantar. Ya. Ejemplo, aquí nosotros estamos trabajando con 15 voltios o 12 voltios. Entonces nos sobraría un 4001. Pero si iba a trabajar con 220, que es la electricidad, entonces mide por un 200, no, por directo, 4004 para arriba, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Para los juguetes, todos porque se compra esto, que son bien chiquitos. Eso es el tema del diodo. Ahorita vamos a ver con rectificación. Más que todo, ustedes no van a llegar a usar, por eso es que no les doy palo con esto, ya, porque en la domótica, todo eso, casi ya viene soldado esta parte de seguridad de la fuente, de los diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, simplemente es un poquito de cultura general nada más. La rayita ploma marca el sentido de la flecha, ¿no? Pero hay de diferentes, aquí está esta foto que hay de diferentes formas, van a encontrar diodos. Este es el del medio que más se vende en la electrónica, pero hay también en este formato, en este, y esto que es súper grande, que esto ya es para transformadores de ELFEC, de eso, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿ya?
pero dentro de lo marco que vamos a usar a nivel laboral, creo que no lo van a ver, porque no es algo que está inmerso, ya viene, como les digo, no es oculto, ¿no? Pero ya viene como un protocolo de cada placa de circuito ya viene soldado. Ahora, las personas que ya conocen el LED o este foquito que se utiliza harto en los que programan Arduino o alguna otra de ese tipo, serie de cosas, el LED es considerado un diodo. Ya, es considerado un diodo. Ya. Hay diodo LED, diodo rectificador, diodo Zener, diodo Schottky, o sea, cada uno tiene obviamente su finalidad, ¿no? Como les he dicho, no les voy a hostigar con esto, ¿no? Ahora, pero del LEDcito sí me interesa un poquito que profundicemos, ¿ya? Porque eso sí van a usar, ya sea, o ya han usado también en otra materia. Es que a veces cuando les doy práctica, ustedes están, como les digo, matando sus LEDcitos o teniendo dudas, ¿ya? Entonces, usualmente les gusta la regla de la pata más larga es el ánodo, la pata más corta sería la punta de la flecha, del diodo. ¿Qué tal lo corto las dos patas? ¿Cómo sé? Yo prefiero basarme, fíjense, en la muesca. ¿No ven? No es un uniforme, una circunferencia. Aquí, como lo dicen vulgarmente, hablamos en nuestro idioma, casa, ¿no? Esto está casado, si quieren llamarlo así. Ese es, en otras palabras, el negativo. O como el otro día alguien me preguntaba, esto es tierra. El ánodo va al positivo, ¿ya? Entonces, yo lo que hago es testear siempre, o con mi dedo, ver la casa y la casa ponerle al negativo. Aquí hay otra foto, aquí está, ¿no? Ese corte plano, está, lo correcto es decir, este corte plano. Como pueden ver la circunferencia y aquí hay un corte plano. Está más fácil esta figura, positivo, negativo, ¿no? Entonces es un diodo, solo que un diodo que ilumina. Ustedes me dirán, pero si es un diodo, ¿lo puedo usar como protección? No. Un diodo LED está para aguantar bajas corrientes, ¿ya? Dos, está para consumir apenas te va a aguantar 2 voltios. Arriba de los 2 voltios ilumina más fuerte y acorta su tiempo de vida, ¿ya? Entonces, cuando usemos, porque ya vamos a entrar a usar diodos, LEDs, ya sean las personas que quieran en real, las personas que no quieren en simulador, para el segundo parcial, entonces, cuídenlo, ¿no? ¿Cómo se le cuida al LED? Esto creo que ya está claro, ¿no? Pero por si acaso lo voy a dejar por ahí para que si preguntan. ¿Por qué en esa foto el cátodo estaba con negativo y el ánodo con positivo? A ver, ¿dónde está? No está correcto. El cátodo es el negativo. Ah, ya está bien, gracias. De nada. A ver, aquí veamos. Si no se confundan. A ver, vamos a aclarar esto. Yo, ¿qué se dice? Cuando empecé a aprender estas cosas, tal vez te estás refiriendo a esto. Aquí les he dicho que la corriente va a ir de menos a más y aquí está al revés. Tal vez a eso te está confundiendo, ¿no? Entonces, el Inge ha dicho que va de menos a más. Y aquí, entonces, ¿por qué está más y menos? Ya. La fuente del voltaje es la que dirige el director de la orquesta. Él va a definir la dirección de la corriente. Este es un consumidor. La resistencia es otro consumidor. O sea que ellos, su polaridad, no definen en la dirección de la corriente. Ya, por favor, esa es una aclaración. Cuidado que diga, el sentido de la corriente menos a más y aquí
me lo pongan, ha dicho de menos a más, aquí también menos más, no, ya, no, está mal. Entonces, su polarización siempre va a ser más acá, menos acá, o sea, ánodo acá. Ahora, ¿cómo se puede acordar? Más facilito. ¿Quién viene primero? ¿La A o la C? La A, ¿no? Entonces, la A va a venir al más y la C al menos. ¿Listo? Así, más fácil. Con eso yo me acuerdo. Bueno, me acordaba en mi época de la U. Entonces, ¿qué sucede acá? Este está consumiendo, ¿ya? O sea, no está definiendo, pero su polaridad es esa. Esto, si se dan cuenta, sí está conectado a negativo. Obviamente aquí hay una resistencia, pero está yendo a negativo. Y este está yendo a positivo. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, que no hay que confundir. Estamos ya, muy bien. Explicando lo del LEDcito, ¿no? Aquí tenemos, este es el símbolo del LED, el mismo símbolo del diodo, pero, no, este no es el símbolo del LED, perdón. O tal vez se han equivocado, las flechitas deberían estar entrando hacia allá. Vamos a ver. No, está bien, ese es el del LED, ¿ya? Entonces ven este símbolo y con estas rayitas, ya sea entrando o saliendo, es un LED. Si yo lo conecto a esto, obviamente como es simulador, todo va a aguantar. Vamos a poner un voltímetro. Esto ya tienen que aprender a manejar, ¿no? Para cuidar sus motores, no sé, para las cosas que ustedes empiecen a incursionar en su carrera. Si aquí hacemos una medición, los 12 voltios le va a llegar al LED. Bueno, entonces incluso me sale un error, ¿no? Que va a haber un corte. A la fuerza hay que poner una resistencia. Vamos a poner una resistencia. Usualmente se lo pone de 220 voltios, algo así, ¿no? Ohmios. Vamos a ver acá. No, le está llegando 756 milivolts, casi un voltio. Entonces, si le ponemos de 100 ohmios, va a llegar tal vez más voltaje, veamos. No, perdón, este está como un diodo ideal. Ahorita lo vamos a cambiar a un color verde. Vamos a ver. Bueno, igual se está. Esta parte del simulador no me está ayudando mucho. Pero, usualmente el LED te va a consumir unos 2 voltios, ¿ya? Aquí más que todo lo está tomando como diodo. Ahora, pero sí o sí nosotros tenemos que ponerle una resistencia para evitar que se queme nuestro LEDcito. ¿Ya? O sea, en otras palabras, este se lo va a chupar un voltaje X y le va a llegar un voltaje Y al LED. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una obligación para cuidar. Yo, usualmente por flojo, lo conecto directo. Ilumina, pero no me dura ni una semana y se quema y lo estoy botando, ¿no? Entonces, esa es la manera que tienen que cuidar. Segundo, los LEDs. Ahí vamos a ver si encontramos una tabla. No son los mismos todos. Ya. Si se dan cuenta, en todo este mes, o un poco más, creo, hemos estado charlando de corriente, voltaje. Fíjense, no es lo mismo tener un LED rojo que un LED ámbar, un amarillo.
Si yo le conecto un voltaje aquí de 1,5, el LED rojo va a estar en su correcta iluminación, ¿no? Con 20 miliamperes, porque si yo le pongo más voltaje va a iluminar fuerte, pero su tiempo de vida se va a cortar, ¿ya? Entonces lo ideal es mantener más o menos dentro de la curvatura un punto más o menos donde no se vaya exponencialmente, ¿no? Entonces el más delicado, como pueden ver, es el infrarrojo de los controles remotos, ¿no? El control remoto, si alguna vez lo han visto, tiene un LED, ¿no? Entonces hay que darle un voltaje relativamente delicado. Ahora, el tema tenemos después amarillo, el más resistente a voltajes grandes sería el blanco, ¿no? Y entre el azul y el verde. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta como ingenieros ustedes, porque a veces lo agarramos al LED y queremos hacer un proyecto. No sé, alguna vez unos estudiantes los han contratado para hacer unos paneles LED, pero les ha ido mal porque dominaba más un color que el otro. Entonces tenemos que hacer un juego de voltajes, ¿ya? Entonces no es nomás meterse y decir voy a hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, en los celulares, Inge, se está repartiendo un voltaje distinto a cada instante, sí, por eso que se habla mucho de la tecnología LED CMOS. Con este tipo de tratamiento, ya, con este tratamiento, este LED, no podríamos ver lo que vemos en el celular, porque este es un LED muy básico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan LED de 3 colores, pero no los de 4 patas, ¿ya? Los LED RGB. ¿Ya? Estos son los más comunes que puedes encontrar en cualquier mercado. Lo que es obvio, porque tiene 4 patas y perdón, sí, 4 patas, 3 de rojo, verde, azul y la tierra. Pero aquí no estás haciendo nada, simplemente te estás reuniendo un LED en 4 colores. El que es para pantallas y demás es el RGB de 2 patas, RGB LED de 2 pines. Y ustedes dirán, ¿y cómo hace? Variando voltaje. Pero para variar voltaje tiene que ser rápido. Ustedes mismos son exigentes, ¿no? En la pantalla quieren que se vean nítidos los videos, imagínense. Aquí es súper, súper rápido. Entonces, ahí se entra otra tecnología, CMOS, en la cual es una variación de voltajes constante, ¿no? Este es uno de los más difíciles de manejar, porque estos otros simplemente son enciendes o apagas, ¿no? No hay mucha ciencia. Esto. O enciendes o apagas. Y listo. Ahí sí ya tienes que manejar bien los voltajes. Y tienes mezcla de colores. Esas son las diferencias entre los RGBs, ¿no? O sea, en un LEDcito puede albergar 3 colores y los más comunes son esos de 4 patas. Pero esos de 4 patas o iluminan uno de los 3 colores o ninguno. No hay medias tintas, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Una última, esto ya no tiene nada que ver con la materia, pero no sé si les he dicho ya o si estoy repitiendo, les repito nomás. Es de que el LED te va quemando la retina de a poco, ¿no? O sea, no es bueno usar focos LED, entonces para eso tienen que comprarse lentes blue en las ópticas, ya venden. Entonces quiero unos lentes
blue, le dices, y te van a vender, ¿no? Entonces, el LED es muy, muy peligroso. Evidente que consume menos, gasta menos, pero es horriblemente dañino para tu retina. Lo ideal sería entre un LCD y plasma, ¿no? Pero el LCD es muy opaco, ¿no? O sea, no tiene colores vivos. El plasma es hermoso, pero cuesta carísimo, ¿no? Y su consumo de corriente casi es 10 a 1 a lo del LED. Si el LED te consume un televisor 100 watts, tranquilamente un plasma te puede consumir unos 1000 watts. Muy bien, eso sería. Vámonos ahora a verlo cómo funciona un diodo en corriente alterna. En corriente alterna, en nuestras casas, más que todo en las fuentes, tenemos este diodo que está automatizado, ya está digitalizado, hoy en día ya hay mejores soluciones, es cierto, ¿ya? Pero este es el principio básico y con esto concluimos la teoría de LEDs y al final vamos a recapitular cómo tiene que ser todo. Muy bien, este esquema de 4 diodos se lo conoce como puente de diodos rectificador, ¿ya? Entonces se caracteriza por la primera etapa de hacer una fuente de voltaje, ¿ya? Entonces voy a colocar acá, voy a colocar acá. Sabemos que la corriente alterna es una onda senoidal perfecta, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner una resistencia para que el simulador me aguante. No sé si esto han hecho en física 3, tal vez. O no llevamos a física 3. No, no, solamente llevamos general. Ah, ya. Bueno, nosotros llevamos 6 físicas. A ver, ¿dónde estamos? Con el osciloscopio. Nos va a pedir tierra esta cosa. Esto es lo que su compañero creo que preguntó el otro día. El negativo, en otras palabras, ¿no? Ya, vamos a medir acá. Listo. ¿No? Este es el circuito. Está entrando a... Vamos a quitar este tele, si no renegar. Ya, ahora está entrando al puente de diodos rectificador y está saliendo por estas dos borneras. Todavía no va a ser corriente continua, ¿ya? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué es lo que no ha cachado el... A ver, vamos a borrar esto. Ya, el osciloscopio está mal conectado, creo. A ver, primero vamos a ver que mida voltaje. Esto.
osciloscopio lo vamos a borrar. Vamos a ver. Ya, me está marcando eso será por voltaje. Y vamos a bajarlo un poquito. Quiere que le coloque también tierra, no creo. Los simuladores son medio rayados. Quiere que le coloque tierra siempre. Ya. Vamos a volver nomás a 220. Ya está funcionando. Es real, no se coloca esta tierra, ya. Cuidado que estén pensando que se coloque eso. De que se trata de separar. A ver. Volvamos a nuestra resistencia. Y vamos al osciloscopio. Acá tierra. Listo. Ahora sí está dando, ¿no? Tiempo. Ya. No, por culpa de esta tierra no me está dibujando bien. Está dibujando como si fuese solo un diodo. Ya, no es correcto esto. Y si lo borro esta tierra me va a fregar todo. Debe salir. Ya, vamos haciendo una foto. ¿Qué es lo que nos bota la onda rectificada? ¿No? Como pueden ver, este es el circuito. El simulador no me está dejando. Se lo coloca la onda alterna a los dos bornes de arriba y los dos, este se vuelve en positivo y este de abajo se vuelve en negativo. Entonces, no es gran ciencia, es simplemente eso. Y después de meter a este circuito debería botarnos el gráfico esto. O sea, esta onda de aquí abajo se sube arriba. Se sube arriba. Eso es la onda rectificada completa, de onda completa. Pero ahí no termina el trabajo. ¿Ya? Ahí no termina el trabajo. Ustedes dirán, ¿y eso no es onda continua? No, no es onda continua, ¿no? Es simplemente onda completa. Pero hemos quitado el lado negativo, ahora todo es positivo. Después de esto, se lo coloca un capacitor, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a hacer dudas. Creo que hoy día nos va a sobrar tiempo. Hoy día acabaríamos. El capacitor va a hacer de que esta onda se vuelva, perdón. Primero va a hacer esto. Pucha, se me ha borrado. ¿Cómo era?
Eso va a ser el capacitor. ¿Listo? Eso se lo llama onda de rizo. Pero todavía no es continua, si se dan cuenta. Medio que ya, pero no, ya no es tan... Peor era esta. Y en última etapa se lo coloca un diodo Zener. El diodo Zener sí lo va a dejar recto. ¿Ya? Entonces, esa es el cómo se hace una fuente de voltaje. ¿Ya? Una fuente de voltaje, aquí está una mejor foto. Aquí está, ¿no? La transformación de la onda alterna entra a ese puente de diodos que les he dicho, sale la onda completa, ¿verdad? Sale la onda completa, entra el capacitor, sale la onda de rizo que les he dicho. Este gráfico está muy bueno, sintetiza todo. Se lo coloca, puedes colocarle a un regulador, en este caso está poniendo para este símbolo, a un regulador de voltaje, que es ya prácticamente más más fácil, es un componente semiconductor. Y te sale rectito. Esta es la fabricación de una fuente de voltaje, ¿no? Ahora ustedes me dirán, en los cargadores de celular ya no hay este tipo de transformación con transformador. ¿Cuándo había esto? Cuando los cargadores o las fuentes de voltaje eran pesadas, ¿no? Ahí sí o sí adentro había un transformador y todo lo que les estoy hablando. Pero hoy en día ya lo sintetizan en fuentes conmutadas o fuentes ya con otro tipo de semiconductores para evitar el tamaño y el consumo excesivo de corriente. Entonces, el diodo es el primer semiconductor. ¿Por qué semi? Porque prácticamente no deja pasar así por así, ¿no? O sea, parecería que hace pasar, parecería, como vemos acá. Está dejando pasar la corriente, pero sin que te des cuenta, no conduce 100%. Si fuese perfecto, no marcaríamos aquí 0,7, ¿no? O 0,3 en caso del germanio. Entonces, es por eso catalogado un semiconductor, ¿no? O sea, es algo que se opone al flujo de electrones para algún fin, ¿no? A partir del diodo nace el transistor, ¿no? Después del transistor nace la electrónica digital. Porque, ¿qué son las compuertas digitales? No sé, alguien creo que alguna materia han hecho con compuertas digitales. Es un conjunto de transistores, ¿no? La compuerta A. ¿En serio? ¿Tienen alguna duda? Pregunta hasta acá, antes de explicar qué es el capacitor. Ya. Muy bien, para terminar, el capacitor, como pueden ver, este es su símbolo. ¿Ya? Puede tener polaridad o no, ¿ya? Usualmente sí tiene polaridad, ¿ya? Y tiene que, obviamente es como una pila, o sea, catalóguenlo como una pila. Si volvemos a esta gráfica, el capacitor se carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. ¿Por qué hace eso? Porque no tiene una carga como la pila. La pila todavía tiene, digamos, no sé, dependiendo de la cosa que van a conectar. La pila tiene un tiempo más o menos, qué sé yo, ponle, peor de los casos, 5 minutos va a funcionar. Pero el capacitor son instantes en el orden de los milisegundos, ¿no? O sea, no va a tener tiempos de carga. Va a tener un tiempo de carga, pero un tiempo de descarga muy rápido, ¿ya? Entonces, más que todo es una pila para estabilizar circuitos, ¿no? Por ejemplo, en audio sirve para que no se arruine tu batería, ¿no? En audio lo que pasa es de que tú puedes tener este circuito,
Ahora nos olvidaremos, ya digamos con diodo más. Y tú le pones a tu batería de tu auto 12 voltios, esta resistencia representaría ¿qué se llama? Tu parlante. ¿Y qué sucede? Cuando tú tienes al menos en el bajo, empieza a funcionar la música con bajo, este empieza a actuar más. Lo grave es que lo exprime de golpe. La batería de 12 de golpe aparece en 8 o 7 voltios. ¿Ya? Entonces, es bien complicado eso. Y ahí la batería que tenía que durarte 2 años te termina durando 2 meses. Y a partir de eso, ¿no? A partir de eso es que la solución para evitar que muera tu batería es colocar un capacitor. Un capacitor. Obviamente que hay un cálculo de tau. Tau es igual a R por C. Tienes que calcular la resistencia del parlante. Tienes que ver qué le vas a meter. Bueno, un montón de cosas. Es para los que ya quieren entrar dentro nomás, ¿no? A este mundo de electrónica. Entonces, este va a agarrar 12 voltios. Y cuando este parlante necesite esos 12 de golpe para, digamos, un sonido de, no sé, de ráfago, en ese momento, el que va a sufrir las consecuencias va a ser el capacitor y no la batería. Y la batería va a descansar, va a seguir tranquila. Pero también a veces hay versos, ¿no? Con amigos hemos colocado, ¿cuánto cuesta la batería de autos? 800 bolivianos para su auto, ¿no? Uno de 70 amperes. ¿Cuánto cuesta el capacitor? $150, o sea, 1.000 bolivianos. Mi amigo decía, prefiero que se arruine mi batería y es más barato. Entonces todo tiene su versus y su... Eso lo estoy hablando de audio, parlantes de autos, ¿no? Obviamente un capacitor para electrónico, para un motor, se coloca usualmente para los motorcitos con la misma lógica. El motorcito a veces necesita de golpe harto voltaje. Entonces, en vez de exprimirle a tu pila AA, o puede ser tu pila de tu power bank, de por ahí, no sé, lo que ustedes le conecten, entonces le va a exigir al capacitor. Si esos capacitores no cuestan más de 3 bolivianos, ¿no? O sea, no creo que piense que todos los capacitores, dependiendo la capacitancia, se miden faradios. Eso más podemos aprovechar en hablarlo. Con esto, para mí hemos terminado semiconductores. De ahí viene el transistor es mucho más complejo, del transistor viene el microprocesador y demás. Y todo eso ya vamos a ver en el segundo parcial. Tendríamos, la fecha propuesta sería el 24 en el primer parcial. Ya. Prefiero sábado en el sentido de que hay más tiempo y si hay que darles explicaciones, algo es más holgado. De noche creo que están cansados, a no ser, pero la mayoría mata. Tendríamos 24, 26 y primero, pero que no pase de entre esas 3 fechas. En el chat coloquen el 19, el lunes, vamos a hacer dudas, vamos a hacer recuento, vamos a quedar bien las reglas del juego, vamos a hacer alguna cosa, ¿ya? Entonces, en el chat coloquen el número 24, 26 o 1. ¿Cuál de esos 3 quieren? Ya. Por democracia, lo de la mayoría voy a hacer caso. Hay un montón de números, Inge, y no sé, digamos, si algunos van a escribir doble, tal vez, digamos, hacer una encuesta como la otra vez cuando hemos empezado el curso. Creo que tienes razón, ¿no? Mira. Sí, más fácil va a ser. Ya, paralicen eso, vamos a hacer ratito una encuesta como nos queda tiempo.
Vamos a ser facilito, anónimo nomás. El primero no es feriado. Pero igual podemos dar. ¿Cuál sería? A ver, feriado. No, pero ustedes pueden reclamar, ¿no? Feriado nos ha hecho dar. Sabe Dios cómo vamos a dar el feriado. Ya, solo tendríamos 2 fechas. El primero se anula. Tiene razón, gracias, señorita. Vamos a evitar el primero. 26 de una vez, Inge. No, Sí, democracia. jefe. Consulta, fecha. Facilito va a ser tener 2 opciones nada más. Aquí, fecha. Tenemos el 24 y el 26. Entonces aquí vamos a tener. ¿Qué pasó? 24 de abril estamos. 26 de abril. Listo. Obligatorio. Limitar solo a los de la San Simón. Para que no haya spameadores. Limitar una respuesta. Editar después de enviar. Guardar. Listo. Compañeros, seamos conscientes, el 26, por favor. Esto no es consciente. Ya. Ya, dejen de subir, por favor, los chats porque el primero es feriado, como dice aquí. Estoy publicando el Classroom en el tablón. Tienen que entrar con su cuenta institucional de la San Simón. A ver. Muy bien, nos daremos 3 minutitos. De paso, yo me voy a tomar un vasito de mate. Ingeniero, no se puede ingresar. Inge. Tienes que ingresar con tu cuenta institucional. Mira, 33 respuestas. Yo ingresé normal. Vamos, 3 minutos más. Inge, a mí no me deja ingresar. Sincronicen bien sus navegadores, practiquen más bien, porque el examen va a ser con la cuenta, así, como la cuenta institucional. Si no estamos Yo también he bien, entrado. Es que he entrado con mi cuenta institucional y no me deja Ya, tampoco. tienen que sincronizar sus navegadores. No es nomás entrar. ¿Ya? Ustedes son de sistemas, saben muy bien todas esas cosas. No estoy con carrera industrial ni otra de carrera, ¿no? Sincronicen bien porque cuidado que les pase eso el día del examen. Pues el lunes vamos a hacer unas cositas así, algunos formularios, todo para que practiquen.
no quiero encontrarme con problemitas, pero eso ya es más de sus navegadores. Ya, muchachos, entonces creo que el 26 se consolida. Tenemos lunes y sábado para hacer cualquier duda o prácticas o tipo simulación del examen, ¿ya? Nos vemos entonces el día lunes. Hasta luego, Inge. Chao. Una última consulta, Inge. Te escucho. Eso lo que ha hecho, digamos, de ejemplos, lo va a subir también, ¿no? Al Classroom, ha hecho unos ejemplos de los diodos y eso, pero no, Ya, lo voy a ya grabar. lo ha modificado. Lo voy a subir. Pero está en el examen pasado. Vamos a resolverlo con el examen pasado y ahí va a estar el día lunes. Ya. Pero de todas formas lo voy a guardar. Tienes razón para... Por favor, Inge, gracias de todas formas. De nada.